Hola, buenos días a todos. Estamos aquí en una nueva sección que abrimos hoy, se llama Solas con. Tenemos con nosotros a Mario Prieto, analista del Tribal Valderas. Bienvenido, Mario. Muchas gracias. Hola, Mario, ¿cómo estás? Y la idea es abrir hoy este nuevo espacio, ¿no? para hacer una especie de coloquio, ¿no? En torno al fútbol y los datos. Y lo queremos hacer hoy el primero conforme a lo que nos habéis pedido, ¿no? En aquella idea que lanzamos por redes sociales sobre qué equipo queréis que analicemos, ¿no? Y os hemos escuchado y vamos a hacerlo en torno a la Real Sociedad en concreto. ¿Cómo analizaría la Real Sociedad, ¿no? al Real Madrid, ¿no? En el partido en el que van a disputar la Real Sociedad y el Real Madrid esta semana? Entonces, bueno, para eso tenemos aquí a Mario, que nos va a ilustrar y nada, yo ya solo quiero escuchar y ver con qué nos deleitas, así que bienvenido, Mario, y todo tuyo. La idea del vídeo, como comenta Miguel Ángel, es un poco explicar las fases del análisis del rival, cada fase las fases típicas de un análisis, pero desde el punto de vista del dato. Es decir, Mario, evidentemente, como analista, pues él hace sus análisis de vídeo y todas las fases típicas, pero en nuestro enfoque queremos usar puramente datos. Es decir, ¿qué porcentaje y eso es una pregunta que ya le lanzo como primera pregunta a Mario, es qué porcentaje del análisis del rival podríamos cubrir con el dato? Evidentemente con el dato no vamos a cubrir nunca el 100, pero podemos estar hablando que a nivel complementario, pues igual con el dato podemos abarcar un 50% de ese tipo de análisis, ¿no? Entonces, pues bueno, Mario, para ti, dentro de todas esas partes, ¿no?, de que forman un análisis de fases y de modelos de juego, el dato, ¿cuánto te podría aportar? A ver, mucho. Yo creo que la clave para mí es ahorrar tiempo. Creo que muchas veces a la hora de tecnología nos puede ayudar en muchos ámbitos, en la vida, ¿no?, en el día a día, y en el caso del fútbol lo que hace también es ayudarnos, es decir, no va a darnos más información que el vídeo. Es decir, si yo me veo todos los partidos, en este caso si somos el Real Madrid y vamos a ver a la Real Sociedad, me veo todos los vídeos de la Real Sociedad, está claro que me va a dar la misma información que el dato. Ahora, si puedo reducir, en vez de verme 30 partidos, me puedo reducir a verme 2, porque el dato me está dando mucha información y puedo ir al grano, mejor. Porque eso es una cosa que igual nuestros suscriptores no lo conocen, pero la planificación del análisis de rival normalmente se lleva con una semana de decalaje. Es decir, si yo tengo que analizar a la Real Sociedad, la semana de antes, no la semana de partido, sino la semana de antes, tengo que hacer el análisis para luego el analista hacer las propuestas de entrenamiento al cuerpo técnico para que ya se haga la preparación de partido. Entonces, claro, pensad que tenéis durante una semana, los 5 días de entrenamiento de semana, el analista tiene que estar analizando al rival, pero también tiene que estar ayudando al cuerpo técnico en la preparación del partido de ese fin de semana en base al análisis que había hecho de ese rival la semana de antes. Entonces, para un analista el día no tiene 24 horas. Entonces, cuando habla de ahorrar tiempo para un analista es algo muy importante en un equipo de fútbol. Sí, claro, para mí lo que acabas de hablar es justo lo que hay, y más si cabe si estamos en alto rendimiento como pudiera ser el Real Madrid, en el cual nos encontramos que normalmente hay partido cada 3 días, porque hay Champions, hay Liga, hay Copa del Rey, hay otros compromisos, entonces muchas veces el tiempo no da. Pongamos que encima tengamos que viajar a ver al rival en directo, que sería lo ideal, no hay tiempo. Entonces, si yo conseguir decir ¿en qué me tengo que fijar? Pongamos el ejemplo de la Real Sociedad que estamos hablando ahora. Si a lo mejor es un equipo que, por ejemplo, el inicio del juego es muy largo, todo es largo, no es el caso, pero si fuera así, por ejemplo, yo la fase ofensiva suya, la parte de inicio del juego, a lo mejor no me interesa tanto verla porque ya sé que van a hacer el 99% de las veces un golpeo largo. Entonces me centro en otras. Oye, ¿cómo son las reanudaciones de juego? ¿Cómo son los saques de banda? ¿Cómo son los corners? Ahí es donde puedo hacer más énfasis. Entonces a mí me está ahorrando tiempo. Está claro que el análisis será mejor cuanto más cosas vea, pero repito, hay que equiparar tiempo, calidad. Claro, ¿no? Porque al final el cuerpo técnico, cuando vea el análisis, hace el cuerpo técnico, porque al final el análisis tiene que ayudar en varios aspectos. Uno, evidentemente, el que hemos comentado, que es ayudar al cuerpo técnico a planificar el partido con ejercicios y con tareas
basadas en ese análisis que has hecho, pero también tienes una fase muy importante de comunicación con el jugador. Entonces, ¿cómo comunicas, ¿no? Ayer veíamos el caso de Granada, ¿no? Que había un futbolista que hablaba prácticamente que parecía más analista que futbolista, ¿no? Pero claro, estamos en un caso que quizás sea un poco significativo porque igual no hay tanto juego. Entonces, cómo haces ese tipo de análisis y qué profundidad de análisis haces y cómo lo trasladas luego al jugador es muy complejo. Entonces tiene que ser cosas pues muy a grano, ¿no? Un ejemplo muy claro, Jesús, pueden ser los penaltis. Si yo consigo tener una información clara del lanzador más lógico o los lanzadores más lógicos del equipo rival y durante el partido hay un penalti, si yo durante la semana o bueno, durante las horas anteriores he hablado con mi portero y he dicho escucha, normalmente tira abajo a la izquierda, salvo que sea un partido que va muy ajustado, que tira abajo a la derecha. El portero ya tiene esa información y yo he dado información no solo al cuerpo técnico, sino también al jugador. Vale, pues yo creo que vamos a empezar con la Real Sociedad, ¿no? ¿Por dónde empezarías, ¿no? A ver, para mí, yo distinguiría, habéis hablado aquí en otros episodios de las métricas y para mí las métricas son interesantes, pero sobre todo yo las orientaría más al tema de scouting y de seguimiento de jugadores. Creo que en el análisis de juego las métricas no aportan tanto porque suelen ser cosas individuales para ponderar, ¿vale? Pero sí que creo que métricas globales pueden aportar para situar al equipo. Es cierto que, claro, no es lo mismo encontrarnos a la Real Sociedad, que creo que todo el mundo más o menos pueda saber cómo juega, a enfrentarnos a un equipo de China que nunca hemos visto y sepamos, oye, ¿qué hace en este equipo? Entonces el estudio previo será mayor. Ahora, creo que equipos como puede ser la Real Sociedad, yo creo que todo el mundo sabe que es un equipo que intenta combinar, que intenta iniciar el juego, entonces a lo mejor esa parte previa de situarlos, que para mí me parecería interesante, cómo juega este equipo dentro de la liga, en este caso de la primera división. Es un equipo que combina, es un equipo que no, podría ser un inicio un poco para hacernos una idea, oye, pues fíjate que este equipo dentro del contexto de la liga es el equipo que más recupera en campo rival, entonces ya me estoy haciendo un poco una idea de hacia dónde juega. Entonces ese tipo de gráficos que podemos visualizar de un box plot, ¿no? de cajitas en el cual yo puedo situar dónde está mi equipo, ¿no? Y entonces podemos decir, oye, ¿cómo juega mi equipo? O sea, ¿cómo juega el equipo que me voy a enfrentar? Exacto, por ejemplo, aquí lo estamos viendo ahora, ¿no? Está la Real Sociedad, la densidad, ese juego combinativo que nos marca la densidad, como hemos explicado en el vídeo de redes. Pues por ejemplo, aquí ya estamos hablando que la Real Sociedad está por encima del promedio, estamos hablando que el Barcelona, Real Madrid, el Betis, el Celta de Vigo, y aquí tenemos a la Real Sociedad por encima del promedio, bueno, el Sevilla, perdona. Pues bueno, estamos hablando de un equipo combinativo, quizá no es de los grandes equipos combinativos tipo Sevilla, Real Madrid y Barcelona, pero sí que está en ese segundo escalón a nivel de combinación, ¿no? Eso es. Ese tipo de gráficos al final lo que nos hace es contextualizar, ¿no? Exactamente, de hacernos una pequeña idea de decir, oye, este equipo que vamos a enfrentarnos, repito, en este caso a lo mejor no tiene mucho sentido porque todo el mundo sabe cómo va a jugar la Real, pero sí que puede aportarnos incluso a la hora de dar datos, ¿no? Si yo voy a presentar un informe al cuerpo técnico y decirles, oye, pues que sepáis que es el tercer equipo que más pases realiza por partido, o es el tercer equipo que más recuperaciones hace en campo rival, pues nos ayuda a contextualizar un poco. Y luego para mí, el siguiente paso, bajo mi punto de vista, debe ser entender cómo es su juego. Entendiendo que en este caso es la Real Sociedad, entonces yo me encontraría si ya sabemos que es un equipo que va a intentar combinar, es un equipo que no va a jugar en largo normalmente, cómo suelen ser lo que yo llamo carriles preferenciales de pase, ¿no? Es decir, cómo suelen ser las interconexiones entre jugadores, entre zonas. Y para mí el tipo de análisis de grafo que hemos visto aquí, el diagrama en el cual cada jugador se sitúa donde está y lo unimos por pases con sus compañeros, aportan bastante porque son gráficos que nos enseñan un poco qué conexiones hay y decir, oye, pues hay una interrelación entre este jugador y este que es bastante interesante. Entonces, a mí este tipo de gráfico, por ejemplo, como el que vemos aquí en pantalla, pues creo que pueden aportar. Aquí estamos viendo, sería el grafo de la Real Sociedad acumulado de sus últimos 11 partidos y cada conexión sería a partir de 10 pases. Es decir, si a Mikel Merino le da 10 pases a Oyarzabal, cuenta. Si se ha quedado en 3, se excluye, ¿no? Porque siempre hay que marcar como un rango mínimo de pases para que, digamos, generar una conexión entre jugadores, ¿no? Sí, que no haya sido una cosa puntual. Exacto. Eso es. Y aquí estamos viendo 11 partidos de la Real Sociedad agrupados. Al final, ahora que hablaba Miguel Ángel sobre ello, creo que el punto más importante de una lista es entender, diferenciar lo interesante de lo importante.
Es una máxima que cada vez oigo más. Claro. Oigo más y la utilizáis mucho los analistas de datos y los analistas de fútbol, y entiendo que es que, claro, hay cosas que pueden ser muy importantes, más que importantes, muy interesantes, te llaman mucho la atención, pero para ti en concreto, en ese momento, no es algo importante. Exactamente. A eso vas, ¿no? Exactamente. Al final lo que estamos hablando, por ejemplo, a mí me puede parecer interesante decir, pues oye, pues cada vez que sacan desde zona derecha, acaban en gol. Bueno, ¿es interesante? Sí, pues a lo mejor para un artículo periodístico puede ser interesante. Ahora, ¿a mí realmente me aporta? Bueno, pues tendré que ver dentro del contexto porque ha sido, porque a lo mejor es que su jugador que juega en banda derecha es muy potente y entonces pues es algo lógico, no me aporta mucho, ¿no? Entonces, para mí es interesante entender. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver en esto que, así a gran escala, sin fijarme mucho, yo me estoy fijando en el portero, que es Alex Remiro, y ya por el grosor de la línea entiendo que va a ser un portero que va a intentar jugar en corto. Entonces ya estoy aportando información sin llegar a ver un partido, que esto es lo que siempre hablamos. Luego Jesús lo ha dicho muy bien, luego tendremos que ir al vídeo, tendremos que ir a analizar exactamente qué situaciones se dan, pero con esto, claro, con esto me está diciendo ya más o menos, es decir, oye, pues me voy a encontrar pocas veces el golpeo en balón en largo, por lo cual durante la semana, como hemos hablado antes con Jesús, yo puedo decir al entrenador, oye, emplea más tiempo a lo mejor en una presión arriba, en intentar tapar ese pase a los centrales, en cómo perfilar el cuerpo del jugador o cómo hacer la carrera para tapar más, ¿no? Que se suele decir acosar a par o impar, es decir, yo no voy directo al jugador al que tiene el balón, sino que voy haciendo una curva para tapar también al posible receptor. Entonces con eso voy marcando tanto al par, que es el que yo voy, como al impar, que es el que yo no estoy marcando. De esta manera, entre comillas, estás marcando a dos personas y entonces trabajar ese tipo de marcaje o ese tipo de presión es interesante. Entonces, para mí un tipo de este gráfico es muy, muy importante. Bajo mi punto de vista también, incidiría más en zonas. Exacto. Porque... Exacto. Nosotros tenemos este libro aquí. Sí, este libro que pueden ver aquí los compañeros, que bueno, del gran Agustín Peradita. Vamos a enseñarlo bien para que lo vean. Habla mucho sobre ello, habla mucho sobre el decir, no es tan importante las posiciones del jugador, si es un defensa, si es un portero, si es un lateral, sino dónde está el balón y lo que él llama los elementos conformadores del juego, ¿no? Es decir, la ubicación del balón, la ubicación de los otros jugadores de mi equipo, los jugadores contrarios, el perfilamiento de los jugadores. Una cosa muy importante que hemos hablado antes, que son las interrelaciones entre jugadores, en la sociedad que siempre se habla mucho, ¿no? Messi, Jordi Alba, eso importa, porque es una sociedad o una relación entre dos jugadores que a lo mejor tú no la ves en vídeo, pero aquí sí. Por eso para mí unir estos espacios de fase de lo que habla Agustín con datos es muy interesante, porque tú puedes generar esas interrelaciones que no se ven visualmente. Yo a lo mejor no me doy cuenta que mi delantero, como puede ser Messi, tiene mucha relación con el lateral izquierdo, porque a lo mejor realmente no hay muchos pases entre ellos, pero sin embargo en este tipo de gráficos puedo ver que pases al gol son bastante. Entonces incido mucho en zonas. Yo tengo una pregunta entonces. O sea, tú como analista primero ves esto y luego a partir de lo que ves en el gráfico ves el vídeo, no es al revés. Bajo mi punto de vista sí, yo lo hago así. Conozco a otros compañeros que lo que hacen es tener una idea con vídeo y luego ver aquí. Yo, como soy partidario de usar el dato, soy partidario de hacerlo en este orden que tú has dicho. O sea, que el dato te dé una orientación para luego ser más concreto en el vídeo, ir a ver eso en concreto y ver si tiene esa relación, ¿no? Exactamente. Exacto, sí. Aquí estamos viendo justamente esto, ¿no? Al final lo que hacemos es dividir el campo en zonas. Independientemente de qué jugador esté en cada zona y quién es el que haga el pase, lo que vemos es cuando el balón está en zona de creación y ya estamos entrando en zona de 3/4, pues ya empezamos a ver conexiones con otras zonas, incluso pases que están cruzando líneas, ¿no? Entonces, claro, al final, y esto es un partido que de la primera vuelta que la Real Sociedad perdió en el Bernabéu, ¿no? Pero ya te está dando pista, ¿no?, de ese tipo de juego. Quizá pues pueden ser posibles combinaciones de Odegaard, que posiblemente si yo lo veo en el grafo normal, Odegaard por su posición promedio, evidentemente la Real Sociedad ese partido iría perdiendo, tuvieron que adelantar el bloque y de ser una coordenada promedio mucho más alta. Pero al final, este tipo de combinaciones, ¿no?, pueden ser muy interesantes a la hora de planificar una defensa. Sí, sobre todo porque al final, lo que estábamos hablando antes, yo tengo siempre la frase que me enseñó el Mr. David, que es que el balón hipnotiza mucho. Y a veces también nos hipnotiza con los datos. Nos centramos mucho en el posicionamiento medio del jugador cuando ha interaccionado con el balón, pero también es interesante que a veces los jugadores que están en zona de cooperación, los jugadores que están alejados, también aportan al juego. Hay un famoso vídeo que hablan de la posición de Pedrito
en el Barça de Mundialito así, que es, ese jugador parece que no está haciendo nada allí, sí, pero sí está haciendo, porque lo que está haciendo es fijarme a los jugadores y hacerme largo el campo. Ahí hay una famosa frase siempre de Cruyff, ¿no? que decía algo así como que de los 90 minutos un jugador contacta con el balón 5 minutos, lo importante es qué hace los otros 85 minutos durante el partido, ¿no? De hecho, ayer lo hablábamos, ¿no? Viendo el partido de Valencia-Levante, ¿no? Decíamos cuando hablamos de las métricas de amplitud del grafo, al final, muchas veces cuando hablamos de amplitud del grafo es porque hay un contacto con el balón, pero la amplitud no la da el balón, la amplitud la da el jugador, ¿no? Entonces, el Valencia cuando juega con Ferran o cuando juega con Soria es muy diferente por la poca amplitud, ¿no?, que genera Soria conforme a Ferran, y eso lo ves sin balón. Pero eso de eso hablaremos en otro día cuando hablemos del tracking, que es la info que nos da cuando no está el balón. Eso es. Entonces, bueno, lo que hablábamos, aquí podemos situarnos por zonas, que para mí es más interesante que por jugadores, porque al final, si es un equipo que juega siempre los mismos, como pudiera ser a lo mejor el Getafe, me va a aportar mucho. Vale, pero pongamos un ejemplo de un equipo como puede ser la Real, que a lo mejor rote un poquito más, que a lo mejor cambie más a los jugadores, que un día juegue uno, un día juegue otro. Claro, se me complica el tema, porque entonces esas relaciones entre jugadores ya no me van a dar tanta información. Claro. Sin embargo, si yo me fijo en esto como por zonas, ¿no? Yo puedo ver aquí que cuando el balón, por ejemplo, está en portero, que hablamos, pues fijaros la cantidad de pases que hay hacia su zona izquierda, hacia lo que pueda ser el central izquierdo, pero es que a lo mejor no es el central, a lo mejor es un lateral que ha venido a recibir, o a lo mejor es el medio centro que ha venido para allá. Pero yo ya sé que normalmente el portero tiene mayor cadencia en dar ese tipo de pase. Entonces, podemos hacer ese tipo de información, y para mí, por ejemplo, aquí viendo la Real Sociedad, pues yo ya sé lo que hemos hablado, y para mí sería algo que yo como entrenador o como analista del rival de la Real, en este caso de Madrid, yo sí lo diría a Zidane, diría, tendríamos que trabajar lo que hemos hablado antes, esta semana, mucho la presión cuando el portero tenga balón. Y ya no hablo de nombres, dale Remiro, que lo más probable es que juegue, pero pongamos el ejemplo de que mañana, ojalá no sea así, pero se lesiona. Oye, ¿me cambia todo el plan? Pues yo creo que la Real va a jugar igual, por lo cual a mí me da igual que sea el Remiro a que sea otro portero. Entonces, para mí es importante ese tipo de... En este caso estamos viendo el partido del Camp Nou 1-0, ¿no?, contra el Barcelona. Interesante. Fue un partido, hay que recordar, muy parejo, que ganó el Barcelona, pero podía haberlo ganado tranquilamente la Real Sociedad. Pero este partido, se recuerdo, fue uno de los partidos con más pases, ¿no?, del Barcelona, ¿no? No recuerdo mal. Sí. Pues también sería interesante, dentro de esta amalgama de datos, coger datos que sean similares a los que vamos a enfrentarnos. Claro, es decir, en este caso, el ejemplo es el Barcelona. Exactamente. Igual que cuando vamos a ver un vídeo, no vamos a ver la misma situación, o por ejemplo, si yo voy a enfrentarme a la Real Sociedad en su campo, no voy a ver partidos como visitante, porque lo normal es que sean distintos. Entonces, esto es el campo del Sevilla. Eso, hago un pequeño inciso, es lo que comentábamos en su día en el vídeo de las similitudes de jugadores y de equipos, ¿no, Jesús? De la importancia no de analizar a lo mejor los 5 últimos partidos de tu rival, sino los partidos de tu rival con equipos parecidos. Y luego sería también interesante, por ejemplo, etiquetar momentos del partido, ¿no? Es decir, cómo se comporta el equipo cuando va ganando, cómo se comporta el equipo cuando va perdiendo, porque a lo mejor es un equipo que cambia mucho cuando gana, cuando pierde. Un ejemplo que para mí, los datos me encantan, sobre todo en el Getafe, porque es un equipo que es muy fácil analizable con datos, y es un equipo, por ejemplo, que cuando gana cambia mucho, porque cambia mucho su estilo de juego. Y un equipo que todo el mundo conoce, Atlético de Madrid, es un equipo que a lo mejor presiona arriba, va a jugar, pero de repente anota un gol, y lo que es el famoso que se dice, ¿no?, freno de mano de Simeone, es claro, y ahí lo puedes ver con datos. Al final, repito lo que hemos dicho al principio, los datos no nos van a dar más información que el vídeo, porque la información es la que hay. Lo que nos puede dar es cosas que no hayamos visto, y sobre todo agilidad. Entonces, en este tipo de gráficos a mí que me interesaría ver cómo va a jugar el equipo, qué nos vamos a enfrentar, y para mí, resumiendo un poco lo que estamos hablando, es cómo va a jugar el equipo, qué tipos de pase va a haber, qué conexiones va a haber entre zonas, cómo va, dependiendo de dónde está el balón, lo que hablábamos antes, los espacios de fase. El balón está aquí, los jugadores están aquí, ¿qué hacen? El balón está aquí, los jugadores están aquí, ¿qué hacen? Y con todo eso, llegar y decir, ya lo tengo todo, ahora voy a ir al vídeo. Voy a ir al vídeo a decir, pues fíjate, ya me he dado cuenta de esto, ahora me he fijado que es que además, porque una cosa que no tenemos antes es el tracking, ¿no? El posicionamiento es difícil tenerlo del jugador, cómo está perfilado, si está hacia derecha, si está hacia izquierda. Entonces llegar y decir, oye, ya tengo esta idea, ahora me voy al vídeo. Y con el vídeo es con lo que saco ese informe de vídeo
de 4, 5, 6, 10 minutos, lo que haga falta, o informe visual en el que yo le digo al cuerpo técnico, mirad, nos vamos a enfrentar a un equipo que va a pasar esto. Y luego dependerá del cuerpo técnico si también se lo muestran a jugadores o no. Nosotros en nuestro caso, por ejemplo, normalmente mostramos el vídeo a jugadores, pero hay cuerpos técnicos que prefieren dar menos información, ahí dependiendo pues, del entrenador y de cómo le gusta trabajar. Oye, Mario, una duda que me está surgiendo con lo que estás contando. Durante estos 3 meses que hemos estado con el fútbol parado, ¿crees que los equipos de primera división, bueno, el equipo de fútbol profesional, ese trabajo de análisis se estaba haciendo con el jugador? ¿Se ha aprovechado o se puede haber aprovechado ese tiempo para que el jugador analice, o sea, no es que analice, sino adquiera conceptos de análisis para entender mejor el juego? Yo desde luego lo he hecho, o sea, yo creo que ha servido un poco para hacer una pretemporada muy larga, ¿no? Entonces ha podido servir mucho para acentuar ese tipo de información y decir, oye, fijaros en esto, otro. También es verdad que luego nos metemos un poco en el factor humano, o sea, a lo mejor el jugador está en una situación que está, hay que meterle mucha info, ¿no? Pero desde luego a mí me parece el momento idóneo, porque es un momento en el que no hay competición, hay más tranquilidad y puedes... Incluso sus vidas privadas son más normales, no tienen actos publicitarios, no tienen viajes, etcétera. Sí, está, como les decía, al final hubo una época que estábamos todos en casa, nadie tenía excusas. Eso está claro. No decir, oye, que no puedo. Pero bueno, sí, yo creo que sí que podía aportar. Entonces, siguiendo un poco esta idea, para mí el siguiente punto... ya te digo, viendo todo lo que es la profundidad, viendo cómo va a jugar el equipo, sería a lo mejor intentar ver pautas ya individuales de cada jugador, ¿no? Es decir, podemos ver lo que hemos visto antes, Jesús, de hacia dónde va cada zona los pases, pero bueno, ya no es algo que hemos visto, ¿no? Este tipo de gráficos de decir, oye, pues normalmente cuando uno está aquí va hacia acá para hacernos una idea, pero ya más o menos lo que digo, ya tenemos esa idea, ya sabemos cómo va a jugar el equipo. Al final también tenemos que entender que esto no es un plan perfecto, ¿vale? Porque el equipo luego, el juego, el fútbol es... Por eso yo muchas veces le digo a la gente que no se obsesione con el análisis. El análisis es importante, pero luego hay muchas cosas. Yo puedo tener un análisis genial, puedo haber toda la semana perfecta y llegar el minuto 5, mi defensa pega un codazo al delantero, roja y se acabó el partido, y ya me lo cambia. Estos lo hacen aposta porque es que ya saben que yo soy del Valencia y lo hacen siempre pensando, siempre meten la del Atalanta, sí, paso el día... Una semana de planificación y penalti en el minuto 5. Es así, al final eso te cambia mucho. O pongamos el ejemplo que a nosotros nos ha pasado alguna vez, por ejemplo, en tercera, que no hay tanto nivel como en primera, digo, de campos y tal, que llegues a un estadio y pues esté todo mojado, ha llovido esa mañana. Claro, el partido te cambia completamente. Entonces, tú puedes haber preparado todo, por eso al final también... yo creo que hay que ser flexible en este mundo. La información es poder, pero tampoco hay que obsesionarse con decir exactamente cada vez que no sé quién recibe, siempre controla hacia la derecha, porque llevar a ese punto de exageración en el análisis no tiene sentido, porque hay muchísimos factores, incluso psicológicos de la persona, de está cansada, esta noche ha dormido mal. Como sabemos, los futbolistas son personas. A lo mejor, y todo el mundo que esté viendo muchos tendrán hijos, a lo mejor. Sabemos que a lo mejor una noche ha tenido un hijo y ha dormido mal y ese día no estará rindiendo de igual manera. Entonces, yo creo que el análisis no tenemos que llevarlo a un extremo tan grande. No es un dogma de fe, pero exactamente, ayuda muchísimo. Y por último, lo que yo te decía, harías individual, es decir, ver a lo mejor un jugador cómo se comporta, como la métrica que habéis enseñado en otros vídeos, de este jugador pues es un jugador que se va a comportar de esta manera, que es un jugador que llega mucho a área, para ver esos jugadores importantes, ¿no? Es decir, oye, pues normalmente los tiros vienen de este jugador, vamos a intentar estar atentos a él, porque vamos a ver cómo defienden los córneres, todo eso. Y para mí una cosa que sí es muy interesante los datos es en tema balón parado. En las reanudaciones de juego es algo súper importante, porque yo es algo, por ejemplo, que personalmente en tercera cojo mucho porque normalmente se repiten. Entonces, ese es un equipo que normalmente el segundo palo es donde van los balones, normalmente van al primer palo, sacan en corto. Entonces ya nos hacemos una idea, porque al final tenemos que entender que la estrategia, que se suele llamar el balón parado, es todo sorprender al rival. Yo siempre lo digo, nos podemos hacer la mejor jugada del mundo, que giren, que bloqueen, pero si el rival no falla, es imposible meter gol. Sin embargo, si yo consigo distraer, disuadir, que el rival choque, que no sepa qué va a pasar, ahí es cuando puedo hacer gol. Entonces, si a mí no me sorprenden, a nosotros este año nos pasó en tercera, le dijimos al equipo, a los jugadores, este equipo hace una jugada, este equipo hace esta jugada. No te pueden sorprender porque ya sabes qué van a hacer. Nos sorprendieron, pero bueno, lo que hablamos, ahí te puedes enfadar. Yo me acuerdo, estaba en la grada y me desesperé porque la habíamos visto, pero a lo que voy es que no te deberían sorprender, ¿no? Entonces,
para mí el balón parado es lo que más se puede aportar el dato y el análisis, porque es lo que te va a decir qué es lo normal y qué es lo no normal. Y yo creo, y para finalizar, te voy a hacer una última pregunta. Porque a veces cuando nosotros, evidentemente, hablamos de fútbol, hablamos de datos, ¿no? Pero el dato muchas veces nos lo explica todo. Y yo voy a hacer una pregunta. La segunda jugada y el dato. Prácticamente estamos hablando que es muy complejo. Sí que hay alguna métrica que nos puede explicar cuánto peligro puedes generar de segunda jugada, o una jugada tuya que acabe en una segunda jugada, pero cuánto de importante es la segunda jugada y qué poco dato te puede ayudar a entenderla bien. Sí, para mí ahí reside la importancia de que hacia donde yo creo que tiene que ir el análisis de datos en el fútbol es hacia que todo cuerpo técnico tenga un analista de datos en el equipo. ¿Por qué lo digo? Porque pongamos el ejemplo de que somos un cuerpo técnico y yo soy el entrenador y Miguel es mi segundo. Yo a lo mejor a Jesús le voy a pedir, oye Jesús, me gustaría una métrica porque estoy obsesionado con la segunda jugada, que sabes que tú y yo hablamos mucho, Jesús. Pero a lo mejor Jesús mañana se va con otro entrenador que la segunda jugada le dan igual porque es todo por abajo. Entonces lo que necesitará será otro tipo de métrica. Por eso yo creo que el análisis tiene que ir hacia métricas personalizadas, análisis muy especializado de lo que yo quiero buscar, porque aquí hemos hablado de rival, hemos hablado de cómo jugaría la Real Sociedad, pero luego este otro mundo es cuánto de bueno ha sido mi partido respecto a lo que yo querría. Que ahí me gustaría contar una cosa que nosotros hemos hecho este año para convencer al jugador, que es durante la pretemporada nosotros le preguntamos cómo consideraba que había sido el partido en distintos ratios, cómo ha sido el inicio del juego, cómo ha sido la presión que hemos hecho, cómo ha sido el balón parado, y ellos ponderaban del 0 al 10. Con ellos yo equiparaba a los datos que habíamos obtenido en ese partido. Pongamos el ejemplo que para ellos un 10 habría sido recuperar el 100% de los balones, haber tirado 20 veces y cuando yo tengo esa idea de lo que es para ellos un partido perfecto, voy ponderando todos los partidos que vayamos jugando sobre ello. Entonces cuando yo vaya al primer análisis de mi primer partido de liga, les diga, chicos, para vosotros un partido perfecto habría sido 20 tiros, 100% de recuperaciones, ningún remate a portería y tal. Y hemos tenido, en vez de 20, 5 tiros, tal. Lo hemos hecho mal por esto. Y ya luego vas al vídeo y entonces le muestras al jugador lo que se ha hecho mal intentando convencerle, no imponerle. Entonces, para mí, por ejemplo, esos tipos de datos, ¿por qué? Porque el dato no se puede discutir. Claro. Yo te puedo llegar a Miguel y decir ahora mismo, pues para mí, pues este jugador no es muy bueno. Y tú me decís, por favor, Mario, ese es buenísimo. Y el balón aéreo es el mejor. Y te digo que no. Miguel, que no gana ni un balón. Ahora, si yo te cojo a ti el dato y te digo, mira, de 100 balones aéreos, solamente ha ganado 2 duelos. Y ahí se acabó la discusión. Entonces, para mí es interesante en ese sentido. Entonces, para lo que tú decías, por ejemplo, las segundas jugadas, es algo muy interesante que deberíamos intentar coger de alguna manera, pero claro, tiene que ser alguien que quiera trabajar en ello, porque a lo mejor a otro cuerpo técnico no le interesa. Yo siempre cuando ha salido temas de este estilo, cuando hablas con entrenadores o cuerpos técnicos, dicen, no, unas métricas tal, yo siempre digo lo mismo, dime tus principios del juego y te haré métricas adaptadas a tus principios y principios del juego. Lo que no puedes tener métricras para todo. Exactamente, sí. Al final, igual que quien vaya a trabajar en una empresa, si al final los datos ya están inventados en el mundo laboral, ¿no? No tendrán las mismas métricas un retail, un supermercado que una empresa de cosmética. Puedo hablar yo y claro, al final es distinto. Pero bueno, un poco este sería el resumen. Repito y incido mucho en que los datos ayudan, ahorran tiempo y sobre todo para mí acentúan ideas que puedas tener. Entonces pueden ayudar a aterrizar algo que tú tengas un poco en idea, aterrizarlo y decir, oye, pues es de verdad o no es tan así. Pues muchísimas gracias, Mario. La verdad es que hemos aprendido muchísimo, yo por lo menos, como siempre, lo que hablo con Mario. Sí, la verdad es que ha sido un placer. Yo solo he asimilado datos y conceptos que no conocía y espero que vosotros también lo hayáis hecho y os haya gustado el vídeo. Muchas gracias, Mario, por tu presencia. A vosotros. Y nada, buenos datos a todos. Buenos datos. Un abrazo, chicos.